Plaza Podcast. Alrededor del 10% de los alimentos producidos en la Unión Europea se pierden en la distribución, servicios de restauración y hogares. Son los últimos datos de Eurostat, que considera que cada ciudadano de la Unión desperdicia cerca de 127 kilos de comida y bebida, lo que equivale a 57 millones de toneladas en total, 130.000 millones de euros que se van al cubo de la basura. De los 127 kilos desperdiciados por cada ciudadano, 70 se echan a perder en el hogar, 23 en la fabricación de alimentos y bebidas, 12 kilos en los restaurantes y servicios de alimentación, 9 kilos en la distribución y 4 kilos más en la producción primaria. Alemania es el país donde más alimentos se desperdician, mientras que Luxemburgo es el que menos tira a la basura. En España, el desperdicio asciende a 4,2 millones de toneladas y el 40% se produce en los hogares, donde 3 de cada 4 familias tiran comida. Hoy, en Plaza al Día, comprar y tirar, guía para evitar el desperdicio alimentario. Si te gustan los libros, no deberías perderte La Plaza de las Letras. Repasamos cada programa un clásico. También reseñamos un libro, actual o no tanto. Las entrevistas a las escritoras y escritores más actuales y una sección sobre cómo contar mejor. En Plaza Podcast, La Plaza de las Letras. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Eduardo Montero es responsable del área de alimentación de SECU, la Federación de Consumidores y Usuarios. Señor Montero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Empezamos con un dato terrorífico. El 30% de los alimentos que se producen se tiran. ¿Qué ejemplos de desperdicio podrían ser evitables? Es un dato demoledor, ¿verdad? Pues sí, cuando hablamos de desperdicio, por lo que conocemos muchas veces, nos viene a la cabeza lo que se tira en nuestro cubo de la basura. Prácticamente siempre es lo que se conoce, pero realmente podemos llegar mucho más allá. Los datos que tenemos es cierto que marcan que un gran porcentaje se produce en hogares con restos de comida, con producto que se nos ha estropeado, que se ha cumplido la fecha de caducidad o de consumo preferente y pues no nos fiamos de tomarlo, pero realmente hay mucho más. La cadena alimentaria es muy larga, es muy extensa y en cada una de las patas de la cadena alimentaria se pierde alimentos. En la industria de transformación, en los puntos de venta, pero también, por ejemplo, en el campo, en las recogidas. Hay mucho producto, por ejemplo, que se pierde porque no llega o no adquiere el calibre adecuado, no tiene una forma estética que consideran adecuado para ponerlo a la venta, y todo este tipo de productos se pierde al fin y al cabo. Se pierden, en definitiva por responsabilidad de los consumidores, porque tiramos lo que se desperdicia en casa, pero también es cierto que el hecho de no comprar aquellos alimentos, que tienen, digamos que son feos, que no tienen un aspecto estéticamente según los cánones, pues hace que no se pongan a la venta, que no estén en los lineales y que sean los productores directamente los que los tiran. Así que ahí tenemos un problema y una responsabilidad también por parte de los consumidores. Se calcula que el 20% de agua dulce total disponible en el planeta se emplea para producir alimentos que acaban en la basura, con los problemas de agua que venimos detallando, que venimos teniendo. Sí, justo además esta semana ha sido el Día Mundial del Agua y efectivamente hay una parte muy importante de este agua que se pierde por los métodos de cultivo que tenemos. Entonces, efectivamente, si vemos que un tercio de los alimentos que se producen se pierden y hay un 20% del agua que se destina a agricultura, es algo evitable. Sobre lo que comentabas justo de como la responsabilidad del consumidor
con los productos estéticamente feos, de bajo calibre. Es cierto que hay una parte que puede ser nuestra, pero también es por cómo nos lo venden, por lo que nos presentan. Vamos a cualquier lineal de supermercado y realmente todo el producto parece impoluto, parece perfectísimo. Claro, cuando nosotros llegamos a un producto más feo, no nos sentimos a lo mejor del todo a gusto, pero hemos estado muy acostumbrados a tomarlo también. Así que yo creo que sí que ahí hay una responsabilidad compartida en cómo se hace el marketing. Las empresas de supermercados, por ejemplo, la distribución puede hacer un marketing, utiliza un marketing para favorecer ventas, y estamos seguros de que puede hacer un marketing también para poner en valor estos productos. Y luego pueden tener otros muchos aprovechamientos que a lo mejor no sea el consumo directo, conservas, producto semiprocesado, etcétera. Pero sí, a lo que me comentabas sobre el agua, yo creo que efectivamente es un dato más, es un dato muy importante. Sabemos, además, especialmente en España, respecto al resto de Europa, el estrés hídrico que tenemos, la cantidad de agua que se dedica a los cultivos, sobre todo a los cultivos de regadío. Ahí a lo mejor también tenemos que pensar en modificar algunos cultivos que sean de secano, que también son muy productivos y son productos que son autóctonos, que son locales y necesitan mucho menos recursos. Y precisamente en el campo, nosotros una de las cosas que proponemos para que no se pierdan todos estos productos, y además lo trabajamos en alianza con otras muchas organizaciones, en una alianza que hemos llamado Ley Sin Desperdicio, es que recuperar producto en campo es fundamental. Es fundamental porque a más cantidad de producto el precio va a bajar para las personas consumidoras, la cadena va a ser más eficiente, pero es que además los productores, todo el agua que utilizan, todo el fertilizante que utilizan, toda la mano de obra, todo el tiempo de trabajo, todo el uso del suelo que utilizan va a estar mucho más aprovechado que si este producto se pierde. Y por eso una de las medidas que proponemos es que se haga medición en campo y que la administración pública, los gobiernos locales, autonómicos y estatales hagan un esfuerzo extra en ver qué cantidad de productos se pierde en campo, por qué se produce esa pérdida y cómo se puede solucionar. Porque ciertamente, pues es una cadena que finalmente su último eslabón es el consumidor, pero obviamente hay otros eslabones y son importantes. Finalmente, si todo el producto se aprovechara, pues seguramente también bajarían los precios, que es algo por lo que estamos muy preocupados, ¿no? Por el aumento de los precios en el sector alimentario, en la alimentación, en la cesta de la compra, pues seguramente si no hubiera que repercutir o no lo tuvieran que hacer los productores, repercutir el precio de esos alimentos que acaban en el cubo de la basura, pues los que estuvieran en los lineales acabarían siendo algo más baratos. Otro de los problemas interrelacionados es el impacto ambiental. Si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer emisor de gases de efecto invernadero después de China y Estados Unidos. ¡Qué idea! Más impresionante, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se considera que el 26%, es decir, un cuarto de las emisiones de gases de efecto invernadero son ocasionadas en la producción de alimentos. Ayer, o esta semana, creo que fue ayer, hemos visto que el IPCC, que es el panel intergubernamental de muchos países que analizan la situación climática del mundo, están diciendo alarma, o lo resolvemos pronto o esto no va a tener vuelta atrás. Hay oportunidad, hay capacidad de cambio y efectivamente la alimentación supone un cuarto de las emisiones. Podríamos hacer la similitud sencilla por entenderlo, que un cuarto de la capacidad de actuación está en nuestro modelo alimentario. Si perdemos un tercio de los alimentos, nuevamente es un espacio fundamental de trabajo, de prevenir toda esta pérdida
para contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, que no nos encontremos con estos periodos de sequía bestiales, con estas lluvias torrenciales que acaban con las cosechas. Muchas veces se escucha que implantar cambios puede ser un desastre para la economía. Realmente no, es hacerla más eficiente. Pero es que además no hay nada peor para la economía y sobre todo para la economía agraria y derivada de la alimentación que el cambio climático, porque nos va a obligar a meter mucha más tecnología, muchos más fertilizantes, mucha más gestión del uso del suelo, mucha más eficiencia en la producción de alimentos. Va a ser inputs económicos que vamos a tener que meter ahí. Si mitigamos el cambio climático, estamos mitigando esos efectos además sobre la economía. O sea que es un win-win, es una doble apuesta ganadora por nuestra supervivencia como especie y por la supervivencia económica también. Quizá nos estábamos centrando mucho en la llamada comida fea, la llamada Angli-Food. La puesta a la venta de esa comida sería una buena herramienta para reducir el desperdicio de alimentos, pero hay otros elementos, como el tiempo, ¿no? O la falta de tiempo. Ese elemento impide gestionar bien los alimentos y muchas veces genera más desperdicio. Sí, yo creo que todas y todos cada vez llevamos más estresados en la vida y eso nos dificulta muchas veces pues, tener una buena gestión de las compras, el poder ver realmente qué tenemos en las despensas, cómo aprovecharlo, tiempo para poder cocinarlo adecuadamente y para hacer algún aprovechamiento. Aquí también, pues bueno, últimamente se está hablando mucho del derecho al tiempo y también creemos que ayudaría a mitigar el desperdicio alimentario. Y luego también hay otra parte fundamental que está muy vinculado a la economía y a las familias vulnerables. No es lo mismo mantener alimentos de forma fresca en una cocina enorme, con un frigorífico enorme de altísima eficiencia, que colectivos más vulnerables que a lo mejor tienen una despensita más pequeña, un frigorífico también más pequeño, es más fácil que se les estropee el producto, etcétera, etcétera. Es decir, también hay medidas que tienen que estar destinadas a asegurar que colectivos más vulnerables, vamos a llamarlo así, puedan aprovechar también mejor el alimento que adquieren. ¿Cuáles son las consecuencias sociales del desperdicio alimentario? ¿Quiénes son las personas más vulnerables en ese sentido? Pues justo lo comentaba, familias que tienen menos ingresos, familias que pasan mucho tiempo fuera de casa y no tienen tiempo efectivo para comprar constantemente, para cocinar, para mantener el producto, etcétera. Sabemos de muchos hogares vulnerables que, por ejemplo, con el precio de la electricidad, etcétera, no pueden asumir todo esto de la misma manera. Y luego también, precisamente, lo pensamos, compra productos que estén a punto de estropearse, que son más económicos, sí, pero son los que primero se van a estropear. Es decir, que también ese riesgo de pérdida de alimento también viene asociado a este factor. En junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. De momento sigue parado. Me gustaría saber qué perspectivas tienen ustedes para esta ley y qué creen que puede aportar. Pues tanto desde CECU, desde la Federación de Consumidores, como desde la alianza en la que participamos, Ley Sin Desperdicio, nos hemos reunido desde entonces con diferentes partidos políticos, con parte del gobierno también. Hace poquito nos volvimos a reunir y estamos teniendo contactos. En principio lo que nos dicen es que en abril, mayo, como tarde final del primer semestre de este año, esta ley quedará aprobada. Nosotros esperamos que sea así. Como colectivo y como Federación de Consumidores apostamos porque esta ley se apruebe cuanto antes y que se apruebe con todas las garantías. Hay una de las cosas que nos preocupa que si nos leemos la ley, sobre todo el último borrador, parece que es una ley de gestión del desperdicio, gestión de las pérdidas, y no, tiene que ser una ley de prevención, de evitar que precisamente ese tercio de producto que se pierde no se pierda. Y no pensar tanto en qué hacer con él luego cuando ha salido de la cadena, sino en aprovecharlo. ¿Creen ustedes que con esta ley se va a conseguir?
Eso esperamos. Tenemos la confianza, sabemos que va a tocar remar, sabemos que va a tocar hacer un esfuerzo. Nos transmiten que desde el Ministerio de Agricultura pues está costando trasladar avances, pero sí que consideramos, está habiendo realmente mucha presión política para que esto avance, está habiendo mucha presión social para que esto avance. La situación de las familias y las personas consumidoras es una apuesta porque esta ley avance, y es que además tenemos políticas europeas que se están empezando a desarrollar y van a ser aprobadas, que van exactamente en la misma dirección. Entonces, ya que damos el paso, hay que darlo de verdad. ¿Cuáles serían a grandes rasgos las recomendaciones que deberíamos seguir para evitar o al menos para mitigar ese desperdicio alimentario? Imagino que te refieres en la próxima ley, ¿verdad? Sí. Sí, vale, pues priorizar ante todo la prevención del desperdicio. La gestión de las pérdidas y el desperdicio viene a posteriori, pero el primer objetivo tiene que ser la prevención. Nosotros siempre decimos prevención, prevención, prevención. Y luego resolvamos lo que se nos escapa. También incluir las pérdidas, es decir, esa cantidad de producto que se pierde en el campo. Hay dudas sobre si esto llegar a incluirlo o no, y nosotros pensamos que es fundamental, y es fundamental no generando un esfuerzo extra a las personas productoras, que sobre todo aquellas más pequeñas tienen muchas dificultades. La administración pública, los gobiernos tienen que hacer medición, tienen que analizar el por qué se produce, y tienen que generar alternativas de respuesta y de mitigación. También creemos que la medición, que el gobierno lo hace muy bien y sirve de mucho en hogares, tenemos datos súper amplios que nos permiten ver cómo actuar. Esta medición la tiene que realizar el gobierno en toda la cadena alimentaria, desde el campo a la distribución, a la producción, a todo. Es fundamental tener una imagen amplia de qué está sucediendo, de dónde se produce desperdicio y cómo solucionarlo. Y luego, por otro lado, la autorregulación de las empresas sabemos que no funciona. Hay ejemplos que pueden funcionar y que pueden ser buenos, pero creemos que tiene que haber unas obligaciones marcadas, tiene que haber unos controles por parte de las administraciones públicas, tiene que haber un apoyo por parte de la administración pública para que todo se gestione correctamente, y en caso de no cumplirse, pues efectivamente tiene que haber unas sanciones adecuadas, pero no podemos dejarlo todo en la autorregulación, porque es que lo que hacemos es trasladarle la responsabilidad al resto de personas, como ahora está sucediendo a las personas consumidoras, pero tampoco podemos trasladar, por ejemplo, la responsabilidad a los productores, a los agricultores que están de sol a sol en el campo, a decirles tenéis que meter más herramientas, tenéis que mejorarlo más. No, tiene que ser la administración pública. Y son esas 5 las medidas que nosotros proponemos y pensamos que tienen que mejorarse mucho más en la ley final. Y aunque no haya que descargar la responsabilidad de los consumidores, ¿qué podemos hacer desde nuestras casas para evitar esto o mitigarlo? Apostar por un consumo más crítico o más consciente. Por ejemplo, lo que comentábamos, pues el no siempre adquirir el producto más bonito estéticamente, intentar organizar las compras, los menús, el hacer recetas de aprovechamiento. Todo esto podrían ser alternativas adecuadas. El gestionar que si hacemos una comida y vemos que nos sobra una ración, intentar guardarlo adecuadamente y adquirir información. Y luego el hacer un consumo crítico. Realmente, si lo que comentábamos un poquito al principio, aunque creo que también es responsabilidad de las empresas distribuidoras y comercializadoras, pero si nosotros en nuestro punto de venta nos preocupamos también por adquirir productos que no sean tan bonitos y tan estéticos, también ayudaremos a generar ese cambio. O incluso pedir que haya ofertas en productos que sean menos estéticos o que le queden poco para la fecha de caducidad. Entonces, que son herramientas que podemos poner nosotros para tirar de la cadena. Pero hay muchas más que se pueden poner en el resto de eslabones. Eduardo Montero, responsable del área de alimentación de CECU, la Federación de Consumidores y Usuarios. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Pues ya ven que en parte está en nuestra mano evitar ese desperdicio alimentario que tanto dinero nos cuesta y que también hace que pague un precio nuestro medio ambiente. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, lo tienen disponible en todas ellas y también está en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Plaza Podcast.